Continuamos con la programación habitual de En Avenidas. Cuando han pasado 18 minutos de la hora 17, yo les voy comentando. Primero, les voy a dar una especie de aviso y les estoy contando que en el día de mañana, aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, se estará llevando a cabo una conferencia titulada ¿Cómo hacer análisis cultural en tiempos de batallas culturales? Quien la brinda es el doctor Sergio Cagiano, que es un destacado investigador y académico en el campo de nuestras queridísimas ciencias sociales. Actualmente se desempeña como investigador independiente del CONICET en el Instituto de Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires y es profesor, entre muchas otras cosas, de la Universidad Nacional de La Plata. Ahora mismo nos está acompañando del otro lado de la línea telefónica. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes a la audiencia. Perfecto, Sergio. Bueno, primero que nada, como para ir adentrándonos a un poquito lo que va a ser en el día de mañana, quiero consultarte sobre la conferencia que vas a estar brindando mañana, sobre qué temas vamos a encontrar allí. Bueno, un poco como el título lo anuncia, es una reflexión y una problematización acerca de cómo hacer análisis cultural, cómo hacer ciencias sociales y de la cultura en general, en un contexto particular, marcado por esto que llamamos batallas culturales, y que entre otras cosas tiene como uno de sus objetos al conocimiento científico precisamente, ¿no? Y a las ciencias sociales en particular. Entonces, es como te digo, una reflexión, pero también un tanteo un poco a ciegas en un campo que está en permanente cambio y respecto del cual no tengo ciertamente respuestas terminantes y más bien espero poder abrir un diálogo con los asistentes para ver si encontramos esa respuesta juntos, ¿no? Muy bien. Perfecto. Este término de batalla cultural que se ha popularizado mucho en estos últimos años, pero yo quiero consultarte si realmente se trata de un término nuevo o resulta de una transformación de viejas discusiones. Absolutamente, es como estás sugiriendo con la pregunta, es una transformación de viejas discusiones, muy viejas. El término batallas culturales ha tenido cierta entidad, aunque ahora es mucho más marcado el uso que se le ha dado, diferente, por cierto, al anterior, pero ha tenido cierta entidad, decía, en una tradición del materialismo cultural, del pensamiento de las ciencias sociales críticas, digamos, en ese campo tiene por lo menos 100 años, pero incluso es anterior. En un pequeño trabajo en el que estoy metido ahora con algunos colegas, si bien no es un trabajo de corte histórico, pero hemos tratado de hacer una pequeña genealogía, rastreando no tanto el origen del concepto, sino sobre todo los usos sociales a lo largo de la historia del concepto de batalla cultural, y al menos en el sentido en que más o menos lo usamos como una batalla en torno del sentido por lo social, digámoslo así rápidamente, el concepto fue usado por Bismarck a finales del siglo XIX en una disputa con la Iglesia entre el Estado alemán, que el canciller Bismarck representaba, y la Iglesia de entonces, a propósito de la laicización del Estado alemán, digamos, la separación con la Iglesia, etcétera. En esos momentos ya se usó la idea de, en alemán, Kulturkampf, que viene a ser efectivamente esto, batalla cultural. Es decir, que tenemos un concepto acá que tiene por lo menos sus 150 años, ¿no? De trajín, de idas y vueltas. Y como vos decías, bueno, ha sufrido o ha soportado matices o modulaciones particulares. Ahora estamos asistiendo a una de ellas, ¿no? Claro, bien. Yo quiero consultarte porque también parte de que sea un término que escuchamos mucho en el día a día se debe a que lo encontramos muy presente en nuestro país. Digo, ¿cómo podrías describir esta batalla cultural aquí en Argentina?
Bueno, es buena la pregunta, y es una de esas preguntas que para mí está todavía por responderse, ¿no? Es a eso que me refería con un tanteo que intentaré hacer mañana, tirando algunas líneas para pensar juntos acerca de precisamente a dónde está queriendo repercutir ese concepto, dónde están queriendo que ese concepto resuene. A ver, para decirlo rápidamente, el concepto en estos momentos lo agita mucho desde las esferas de gobierno y desde las derechas radicales que han crecido en nuestro país al punto de estar a cargo del gobierno nacional, pero en otros países de la región y del mundo también han crecido en muchos escenarios políticos, y en muchos de esos escenarios recurren a este concepto, ¿no? De la batalla cultural. Y batalla cultural, en principio, entonces intenta nombrar una batalla acerca del sentido de la vida común, ¿no? Que en el caso del uso que se hace desde las derechas, viene a ser una batalla que las derechas señalan había que dar contra un sentido común ganado por las izquierdas, lo que la derecha radical llama el socialismo, comunismo, que es los conceptos sumamente abarcativos, por cierto, ¿no? Pero entonces, las batallas culturales vienen a ser las batallas acerca de cómo damos sentido a la vida, cómo damos sentido a la vida común, cómo damos sentido a la relación con los otros, cómo damos sentido a nuestros modos de producir y reproducir la vida, ¿no? Cómo damos sentido a cómo clasificamos el mundo, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los otros? ¿Cuáles jerarquías son tolerables y cuáles no? ¿Qué sentido hay en torno del individuo o de lo colectivo? ¿Cuáles son los espacios de pertenencia, ¿no? Si hay espacios de pertenencia para ese individuo del individualismo exacerbado, de las derechas contemporáneas, ¿cuál es ese lugar de pertenencia social? ¿Hay alguno que supere la figura del individuo? Claro. Como digo, tan endiosada en la derecha contemporánea, en la Argentina al menos. Bueno, es un poco acerca de eso, ¿no? La batalla que está planteando quienes enuncian la batalla cultural actual, ¿no? Bien, yo quiero saber ahora, quizás sea también otra pregunta que se hará mañana, lo veremos, pero un poco el por qué es lo que motiva estas batallas culturales, porque a ver, por ejemplo, vimos ayer en Buenos Aires una marcha que la integraban, por ejemplo, personas extranjeras, que la integraban parte del colectivo Ni Una Menos, jubilados, científicos del CONICET. Digo, hay como una especie de enemigo amplio, que es gran parte de la sociedad. Yo quiero saber por qué es lo que gana justamente el gobierno nacional con eso. Es bien interesante la pregunta, ¿no? Yo creo que hay una batalla, en este momento la batalla que entabla el gobierno y que coloca debajo de este paraguas de batalla cultural, es una batalla contra lo común y contra lo común que puede canalizarse vía estatal, ¿no? Ese es un gran punto de ataque, digamos, y reúne a muchas de los sectores que mencionabas recién, digamos, ¿no? Todo aquello que aparece como una alternativa o como una alternativa a la resolución de la vida en términos mercantiles e individuales. Todo eso parece ser objetivo quiere decir blanco, de los ataques en esa batalla cultural. Todo aquello, insisto, que es diferente a la resolución de las vidas en el mercado y de manera individual, ¿no? Todo lo que pueda ser cifrado en esa relación de un individuo aislado con su capacidad de raciocinio frente a una góndola, en términos metafóricos y en términos literales, todo eso es aceptado. Todo lo que no sea eso, tu capacidad de producción, tu capacidad de ganarte la vida, tu dinero y tu capacidad de compra y de consumo, todo lo que no sea eso, entonces es pasible de caer en esa batalla cultural, ¿no? Claro. Todo lo que sea colectivo, todo lo que sea apelación a lo común, como decía antes, a pertenencias
que a lo largo de por lo menos un siglo y medio se han cifrado en el Estado. Todo eso parece bajo sospecha, ¿no? Desde esta retórica de las derechas radicales. Claro, bien. Recién ahí con esto que comentabas, todo lo que vaya en contra, si se quiere, del individuo, yo quiero consultarte sobre, hay una idea de que en esta batalla cultural vale todo, digo, vemos altos grados de discriminación, de racismo, ¿es un poco también el terreno que se plantea por parte del gobierno? Sí, sí, efectivamente, ¿no? No es solo aquello de lo que la batalla trata, sino también la forma de darse esa batalla, lo que está en juego, ¿no? Y lo que corre límites o inaugura nuevos escenarios. Las formas, en un sentido fuerte del término, ¿no? Las retóricas, que no son un adorno o un aditamento a las disputas sociales y culturales, sino que son una herramienta fundamental que las constituye. Eso tiene unas notas muy particulares en estos años, que son las que está señalando, ¿no? Hay una forma de la violencia en la retórica actual de estas batallas que tiene su correlato más tarde o más temprano en formas muy concretas de ejercicio de esa violencia, ¿no? Que lo ha demostrado ya ha generado pasos al acto, digamos, de esa retórica violenta legitimada desde las esferas oficiales. Empieza no solo a cambiar ciertos contenidos, o quiero decir, no solo trata, a propósito de contenidos de los sentidos de la vida, de esto que incluye la batalla cultural, sino que modifica el modo en que esa discusión por los sentidos de la vida se da, ¿no? Bien. Y efectivamente lo que sucede es que se instala una lógica de la violencia que ha avanzado pasos mayúsculos en relación con lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Hay escenarios en los que empezamos a estar, muchos empiezan a estar o empezamos a estar, no sé siquiera qué palabra, qué pronombre usar, temerosos, cohibidos, a propósito de nuestro modo de mirar el mundo, a propósito de plantearlo o dejar de hacerlo, mejor callarlo, dejarlo para otra mejor oportunidad. Y eso es muy peligroso, ¿no? Eso creo que es una señal muy oscura que se cierne sobre nuestra democracia, ¿no? Bien, yo quiero consultarte sobre el rol que tienen las redes sociales en esta batalla cultural, porque si bien comentabas que el término es viejo y demás, ahora hay como esa sensación de que uno participa y da estas batallas de manera virtual, cosa que no sé si antes se hacía así. Mira, yo creo que lo más... creo por un lado que se dicen muchísimas cosas sobre las redes y que a veces se descansa muy fácilmente en encontrar las redes como responsables de un fenómeno que las excede, ¿no? Como ha sucedido muchas veces con cada innovación tecnológica, particularmente con las tecnologías de la comunicación y la información, ¿no? Ha pasado a lo largo de décadas con distintas tecnologías que aparecían como responsables como digo, de procesos, de fenómenos, de problemas sociales que eran más profundos y que las excedían. Ahora, dicho esto, lo que yo sí creo que las redes sociales traen como, si se quiere, como novedad y como novedad que impacta de lleno en la lógica de las batallas culturales, es cierto solipsismo de los grupos, cierta endogamia de las discusiones, ¿no? Para decirlo de otra manera, creo que lo que está en juego, en buena medida, es la fragmentación del espacio público, como lo hemos conocido en las democracias deliberativas. ¿Cuál es el espacio donde podemos dialogar, discutir, incluso férreamente, intensamente, con el otro, la otra, con otra perspectiva, ¿no? Ese espacio que es constitutivo de la democracia, que es el espacio del debate, de la discusión, de la polémica, ese espacio las redes no lo permiten, porque las redes nos ponen a discutir con los mismos, nos ponen a discutir con los nosotros.
a discutir, quiero decir, no a discutir, a confirmar nuestras posiciones, ¿verdad? A encontrarnos reflejados en aquellos con los que, a quienes seguimos y que nos siguen en nuestras redes. Y entonces se produce un diálogo de los mismos y una sordera respecto de los otros. Y no conocemos a los otros, y cuando los otros se nos aparecen como monstruos, ¿no? Porque miran el mundo desde una perspectiva tan diferente a la nuestra, que hemos alimentado durante días y meses y años, la hemos alimentado de lo mismo, y entonces cuando nos encontramos con lo otro, se nos aparece como monstruoso, ¿no? Claro. Porque lo que falta, creo, en buena medida, es ese espacio de polémica, de debate, de encuentro con la alteridad, digamos así, con lo otro, ¿no? Bien, perfecto. Sergio, ya por último quiero consultarte si crees que en esta batalla cultural quizás se traen problemáticas exteriores al terreno nacional. Nosotros hemos hablado mucho, por ejemplo, de el caso de Donald Trump con los migrantes mexicanos y su sistemático ataque. Aquí en Argentina parece replicarse, por ejemplo, con personas extranjeras de los países limítrofes, no sé, por decirte Chile, Bolivia, Paraguay y demás. ¿Crees que se replican problemáticas que quizás no nos corresponden? Muy buen punto. Yo creo que, bueno, se replican y en esa medida pasan a correspondernos, ¿no? Pero sí entiendo el punto al que vas. Bien. Creo que sí hay algo de eso. Justo con el ejemplo que mencionás, de todas maneras, uno debería decir que ha sido un problema histórico para los proyectos neoliberales en general, ¿no? En los 90, con el menemismo, hubo proyectos excluyentes, hubo incluso deportaciones. Respecto del tema inmigración, sobre todo inmigración procedente de otros países de América Latina, ha habido políticas muy parecidas a las que empiezan a despuntar ahora. Y en los 4 años de las nuevas formas de neoliberalismo con el gobierno de Macri, hubo un decreto 70, justo también, decreto 70 del 2017, que restringía la ley migratoria, que volvía a cargar de responsabilidades por el uso de servicios públicos a los migrantes, en fin, algo parecido a lo que empieza a hacer ahora. Quiero decir con esto que a lo largo de la historia argentina, cierto sector de la sociedad argentina, y sobre todo estos proyectos de la derecha neoliberal, cuando ha llegado a conducir el Estado, ha manifestado estas perspectivas excluyentes y estas perspectivas culpabilizadoras de la migración latinoamericana, ¿no? Claro. Porque ahí hay un problema de fondo que es también la dificultad de algunos sectores de la sociedad argentina para asumir nuestra sociedad como una sociedad plural, como una sociedad no blanca, no europea, sino por una sociedad conformada también por pueblos originarios, migrantes, distintas regiones, distintos colores de piel, de diversidad, ¿no? En fin, pero bueno, esto respecto de la migración, que era el ejemplo que me dabas. Fuera del ejemplo ese concreto, sí creo de todas maneras que hay algunos problemas que son problemas importados, como decías antes, ¿no? El modo, por ejemplo, en que el gobierno actual se ha involucrado en el conflicto de Medio Oriente, me parece que es muy poco meditado, es muy poco razonado en la clave local que se podría haber hecho, ¿no? En este país hay una colectividad judía muy importante, hay colectividades musulmanas muy importantes, y ha tramitado nuestro país esas diferencias de credos religiosos, diferencias culturales, etcétera, de un modo que, comparado con lo que ha sido en otros países, uno podría decir, con todos los problemas que ha tenido, ha sorteado algunas dificultades serias, ¿no? Ese modo de tramitar la diversidad. Y sin embargo, en este momento, respecto de ese tema, sí ha habido un abrazo
y reflexivo a la agenda norteamericana, ¿no? Sin más, ahí vamos con Estados Unidos, Israel, y salga lo que salga, ¿no? Es medio así. Y creo que en ese caso y en otros sí se da lo que decías vos, ¿no? Bien, perfecto. Sergio, ahora sí, por último, consultarte a modo de recordatorio, quizá extender la invitación para mañana a las 4 de la tarde, ¿verdad? Esta conferencia. Exacto, mañana a las 4, sí. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos y un saludo a todos. Sergio Cagiano pasó por el aire de En Avenidas, que mañana van a estar dando a partir de las 4 de la tarde una conferencia aquí en la Facultad de Ciencias Sociales llamada ¿Cómo hacer análisis cultural en tiempos de batallas culturales? Nosotros